Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí una inmensa alegría estar con ustedes en esta noche, en esta segunda sesión de este ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano II, que como movimiento hemos organizado saliendo al encuentro de lo que el Papa Benedicto XVI nos pidió en este año de la fe. Es para mí también una inmensa alegría y mayor todavía el poder hablar con ustedes sobre este decreto, que es muy importante para nosotros. Este decreto sobre el apostolado de los laicos, como se conoce, la Apostolicam Actuositatem. La Apostolicam Actuositatem forma parte de los escritos de nuestro fundador desde el comienzo. Luis Fernando leyó este documento recién, a los poco tiempo de haber salido, en 1969. Y desde entonces, las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos han iluminado nuestro peregrinar, nuestra historia, está en nuestros documentos, está en nuestras constituciones, en las constituciones del movimiento. ¿Se escucha? ¿Se está acoplando, creo? Entonces, la Apostolicam Actuositatem y sus enseñanzas son fundamentales para nuestro peregrinar como movimiento. Son medulares en la espiritualidad que nosotros vivimos, la espiritualidad sodalite. La traducción de Apostolicam Actuositatem viene a ser algo así como actividad apostólica o acción apostólica. El nombre con el que es conocido este decreto, Apostolicam Actuositatem, es ya la primera clave para aproximarnos a este documento. La Apostolicam Actuositatem comienza de la siguiente manera, dice: queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solícitamente a los laicos. La intención de los padres conciliares, por lo tanto, está clara. El objetivo es eminentemente apostólico. Se trata de lanzar a todo el pueblo de Dios a una acción evangelizadora más intensa y más dinámica. Y con este fin, es decir, el fin de incrementar el apostolado de toda la Iglesia, que incluye obviamente a los clérigos, se dirige con toda solicitud y apremio a los laicos. Para comprender mejor el apostolado de los laicos del que habla la Apostolicam Actuositatem, es importante comprender qué es el laico en la Iglesia. También es importante tomar conciencia de cuán novedoso fue el Concilio Vaticano II en cuanto a la identidad del laico y cómo sus enseñanzas tienen un fortísimo impacto en la vida del pueblo de Dios de nuestro tiempo. De esa forma podremos sopesar mejor la enérgica invitación al apostolado que hicieron los padres conciliares a los laicos de nuestro tiempo. Hagamos, pues, una breve mirada a la historia reciente del laicado. El rol de los laicos en el peregrinar de la Iglesia ha sido variado. En los primeros tiempos de la era cristiana, los laicos tenían un protagonismo evidente, sin el cual no hubiera sido posible el crecimiento de la pequeña Iglesia naciente, impulsada por el Espíritu de Cristo, como lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles y otros lugares de la Escritura. Como sabemos, en nuestra espiritualidad tenemos un gran aprecio por la comunidad primitiva, esa iglesia madre, esa comunidad madre de Jerusalén, que se reunía como discípulos de Jesús en torno a María Santísima. Durante los primeros tiempos de la era de la Iglesia cristiana, la relación entre la jerarquía y los laicos era poco diferenciada. Se vivía en espíritu y acción aquello que los Hechos de los Apóstoles nos narran cuando dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma.
Con el devenir de los siglos, señala Monseñor Gerard Phillips, que está ahí en la foto, que es un actor muy importante de este tema de los laicos en el Concilio Vaticano II, es uno de los que ayudó a elaborar la Lumen Gentium, de la que hablamos la semana pasada. Según él, hasta finales de la Edad Media, eran raros, sobre todo en Occidente, los seglares, o sea, los laicos, con formación suficiente para intervenir en la vida intelectual y espiritual de su tiempo. La sabiduría y la ciencia eran un privilegio de las escuelas anejas a las catedrales o a las universidades, siendo estas últimas, a su vez, casi siempre instituciones de la Iglesia. Hasta aquí, Phillips. Esto habría llevado a que el laico fuera considerado por los teólogos y pastores y dirigentes católicos en general como un hermano menor al que había que cuidar, al que había que tutelar. El laico era alguien que no tenía la ciencia, la sabiduría y había que cuidarlo y tutelarlo, según Phillips. Los primeros intentos para cambiar esta situación nacieron con un fuerte acento de resistencia, teñidos con una cierta rebeldía frente a las instituciones establecidas, particularmente contra la constitución jerárquica de la Iglesia. Dichos intentos, por lo tanto, carecían de la verdadera ortodoxia cristiana. La primera réplica de la Iglesia, y vuelvo a citar a Phillips, fue la de una mayor rigidez en su disciplina, ciertamente, porque estos intentos que había de los laicos no eran ortodoxos, en algunos casos eran heréticos. Por lo tanto, la Iglesia reaccionó, ciertamente, alentando, motivando a la disciplina a los laicos. La Iglesia, sin embargo, no descuidaba la instrucción religiosa del laicado, pero seguía sirviéndose de métodos pasivos, insistiendo ante todo en la docilidad y el respeto a la autoridad. Aquí termina Phillips. Si bien ciertamente hubo en todo tiempo y en todo lugar laicos, seglares, que destacaban por su santidad de vida y por su sabiduría evangélica, hasta el siglo XIX se vivía una fuerte actitud defensiva por parte de la jerarquía ante un papel más activo y decisivo del laicado. Con la llamada del Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, en 1891, estamos ya en 1800, a poner la mirada del pueblo de Dios sobre la cuestión social, o sea, los graves desequilibrios y la crisis de la industrialización de ese tiempo, el problema obrero, se iniciaba una aceleración, como una inercia que empezaba a tomar viada en el papel de los laicos en el mundo. A comienzos ya del siglo XX, el Papa San Pío X estableció las bases de la constitución de la Acción Católica. La Acción Católica fue una gran corriente de laicos, un gran movimiento, digámoslo así, de organizaciones laicales que llegaría a reunir a millares de laicos católicos en el mundo. En 1905, el Papa llamaba a los laicos a unificar sus fuerzas para situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela y en la sociedad. Más adelante, el Papa Pío XI, en 1928, dio la forma definitiva a la Acción Católica, como, y esto que voy a decir es muy importante, la participación de los laicos en el apostolado jerárquico. Después voy a explicar por qué esto es importante. La participación de los laicos en el apostolado jerárquico. Así era definida en ese entonces la Acción Católica. Ante las dificultades que enfrentaba la Iglesia en aquel entonces, la Acción Católica surgía impulsada por la jerarquía de la Iglesia, es decir, surgía por iniciativa de la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia son los obispos, sacerdotes y diáconos. Surgía como eficaz colaboradora de la jerarquía de la Iglesia. Es decir, era un gran movimiento, una corriente de organización laical que surgía motivada por la jerarquía de la Iglesia
para cooperar con el apostolado de la jerarquía de la Iglesia. Como veremos más adelante, este concepto de los laicos, de que cooperan con el apostolado de los clérigos, cambiaría radicalmente con el concilio. Si bien, como se ve hasta ahora, hay una promoción del apostolado laical en marcha, no faltaban corrientes que impulsaban a una emancipación del laicado, muchas veces en tonos altisonantes o de ruptura. El Papa Pío XII da un paso significativo hacia adelante en este peregrinar del papel de los laicos en el mundo y en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. En 1946 decía el Papa: los fieles, más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Hasta aquí el Papa. Entonces, si se fijan, hemos pasado de un laicado que era un hermanito menor al que había que cuidar y tutelar, a Pío XII, que nos dice: los laicos son la primera línea, la línea de avanzada en la Iglesia. Es un cambio muy significativo en el peregrinar del apostolado de los laicos. Veamos ahora los laicos en el Concilio Vaticano II. Esto que he relatado era la situación que se vivía a inicios del concilio, cuando el Beato Papa Juan XXIII convoca al concilio en 1962. Él era consciente de los errores, las necesidades y las oportunidades de nuestro tiempo. Entre ellos, los errores y dificultades estaba la aproximación al asunto del laicado, la necesidad que tenían los laicos de luces sobre su propia identidad y misión, así como las necesidades de evangelización en nuestro tiempo, en las que los laicos tendrían que tener un rol protagónico. Durante el concilio, el tema de los laicos fue tratado numerosas veces. Así, en las palabras del Papa Juan Pablo II, el concilio, al dar una respuesta a la interrogante ¿quiénes son los fieles laicos?, el concilio, superando interpretaciones precedentes y prevalentemente negativas, se abrió a una visión decididamente positiva y ha manifestado su intención fundamental de afirmar la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y su misterio y el carácter peculiar de su vocación. Hasta aquí el Papa. En efecto, el concilio propone, en primer lugar, la gran novedad de presentar una reflexión orgánica sobre los laicos en el capítulo 4 de la Constitución Lumen Gentium, aquella que hemos visto la semana pasada, que se propone, la Lumen Gentium, presentar a los fieles y a todo el mundo la naturaleza y misión de la Iglesia Universal. No podía faltar, pues, por lo tanto, en este cometido de explicar la Iglesia y su misión, la identidad y el papel de los laicos como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La Lumen Gentium, luego de señalar que los laicos forman parte del pueblo de Dios, que a ellos atañen por su propia condición y misión algunas cosas particulares, y de reconocer su gran aporte a la Iglesia entera, se decide a explicar decididamente qué se entiende por laicos. Con el nombre de laicos, dice el concilio, se designa aquí a todos los fieles cristianos, a excepción del Sagrado Orden y los del Estado religiosos sancionado por la Iglesia. Esta aproximación que da el concilio
refiere en forma descriptiva que los laicos son la inmensa mayoría de los católicos, con excepción, evidentemente, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos y de los religiosos, que ciertamente son una porción minoritaria en el pueblo de Dios. Esta primera definición que da el concilio se sostiene fundamentalmente por la exclusión de aquellos que no son laicos, es decir, los laicos son los que no son estos, lo que algunos han señalado como una definición por la vía negativa. Los laicos no son los clérigos, los religiosos. Pero el concilio no se queda ahí. Define la naturaleza de los laicos desde una aproximación positiva en términos teológicos, cristológicos y eclesiológicos. Es decir, sigue diciendo el concilio, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Voy a explicar un poco ahora esta definición. El hoy cardenal Estanislao Rilko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, profundizando en el concilio como piedra angular en el camino del laicado católico, destaca que el Vaticano II supera de forma definitiva la unilateral identificación de la Iglesia con la jerarquía, que durante mucho tiempo había dominado la eclesiología. Abre camino no solo al redescubrimiento de la vocación laical, sino también a un nuevo estilo entre los distintos estados de vida en la Iglesia. La identidad del laico queda, por tanto, definida por dos ejes fundamentales. El primero, por su total pertenencia a la Iglesia y su corresponsabilidad en la única misión de la Iglesia. El primero de estos ejes que define el concilio es: el laico pertenece a la Iglesia y tiene una corresponsabilidad en la única misión de la Iglesia. No hay una misión para los curas y una para los laicos, no hay una misión para los clérigos, es una sola misión de la Iglesia en la que los laicos y los clérigos participan corresponsablemente. Y el segundo eje, por parte de lo que le corresponde a esa misión, es decir, está diciendo, los laicos pertenecen a la Iglesia y la Iglesia tiene una única misión, y el segundo eje va a ser, por lo tanto, vamos a ver cuál es la misión que le corresponde a los laicos. Por ello, enseguida pasa a identificar cuál es la parte de la misión propia de los laicos, que no es propia de los clérigos. Y dice, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Y dice, a los laicos les corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con todas con las que su existencia está entretejida. Ahí están llamados por Dios, sigue diciendo, para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Hasta aquí el concilio. A los laicos les corresponde, pues, según el concilio, evangelizar las realidades temporales. Las realidades temporales es una expresión que quiere decir las realidades de la vida cotidiana, del día a día en el mundo. A los clérigos, señala el documento poco antes, les corresponde otra cosa. Por propia vocación, dice, les corresponde el ministerio sagrado. Entonces está diferenciando
que a los laicos les corresponde las tareas ordinarias del día a día, de la vida cotidiana, de los asuntos temporales, y a los clérigos les corresponde, en esa misión común, el ministerio sagrado. El concilio, como dice Luis Fernando, utiliza una dinámica de reconciliación. En el caso del asunto de los laicos, las fuerzas que jalonaban, por un lado, a la clericalización y por otra, a la laicización, o las frecuentes contraposiciones esquemáticas disgregantes, es decir, que no llegaban a unir, sino disgregaban entre una iglesia, pueblo de Dios, y una iglesia jerárquica, entre una iglesia, comunidad, y una iglesia, institución, quedan superadas por la Lumen Gentium en estas enseñanzas que sustentan el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo, en el que este cuerpo, cada miembro está al servicio de los otros miembros, según la misión común, en la unidad y en la caridad y en la diversidad. Nuestra mirada a la identidad del laicado no podría completarse suficientemente si no hiciéramos un salto hacia adelante, más allá de los años del concilio que nos reúnen esta noche, hasta 1988, a un documento importantísimo de nuestro querido beato Juan Pablo II, la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, que yo les recomiendo a todos leer porque es excelente, es muy buena. Basta simplemente mencionar que en esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, él desarrolla las enseñanzas del concilio, las explica con mucha claridad y avanza un poco más en la reflexión teológica del laicado, particularmente, por ejemplo, en la vocación y la llamada de los laicos a la santidad en el mundo, en el misterio de la Iglesia como comunión y una comunión misionera y evangelizadora, o el impulso fundamental que da a los movimientos eclesiales. Guzmán Carriquiri, quien fuera durante muchos años subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos y hoy en día es el vicepresidente de la Pontificia Convención para América Latina, decía recientemente acá en Lima que esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II es la magna carta para todo el laicado a comienzos de este siglo XXI. Es un documento sumamente importante y que hay que leer. Luego de esta breve mirada a la historia reciente del laicado y a las definiciones del Concilio Vaticano II sobre el laicado, entremos específicamente a una dimensión de su pertenencia a la Iglesia, es decir, el apostolado de los laicos, pues de eso se trata nuestra reunión en esta noche de la Apostólica in Actu Citatem. Como hemos visto, el concilio sitúa el apostolado de los laicos desde su carácter secular, propio y peculiar de los laicos. Es decir, secular quiere decir el apostolado que está en el siglo que estamos, en las realidades temporales. Es un término que hace referencia a que el apostolado de los laicos se hace en el mundo, dentro del mundo y no retirados del mundo. La vida del laico, vuelvo a citar al cardenal Rilco, es el punto neurálgico en que la Iglesia y el mundo se encuentran y por lo tanto se convierte en la voz de la Iglesia en el mundo y en la voz del mundo en la Iglesia. Hasta aquí la cita. Quisiera resaltar que este concepto es muy importante, de que el laico hace apostolado en el mundo. Lo es no solo porque define claramente al mundo como el lugar más propio del apostolado de los laicos, sino también porque hace explícita la misión de la Iglesia de transformar el mundo con la buena nueva de Jesucristo. La Iglesia que vive en el mundo, aunque ciertamente no es del mundo, tiene, como decía el Papa Pablo VI,
una auténtica dimensión secular, inherente a su misma naturaleza y misión, que hunde sus raíces en el misterio del Verbo encarnado y que se realiza de forma diversa por todos sus miembros. Hasta aquí el Papa. Por ello, el apostolado de los laicos resulta ser esencial para el fiel cumplimiento de la misión que la Iglesia tiene encomendada por el Señor Jesús. Es decir, la Iglesia no podría cumplir con su misión sin el apostolado decidido de los laicos. Retomando pues el inicio de nuestra conferencia, la Apostólica in Citatem es un llamado a intensificar o dinamizar el apostolado de los laicos en el mundo, que es enteramente necesario para la misión de la Iglesia. Este apostolado, dice el documento, surge de la misma vocación cristiana y por lo tanto no puede faltar en la vida de la Iglesia. La Iglesia ha nacido con el fin de anunciar a Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico de Cristo está dirigida a este fin. Y eso es lo que se conoce como apostolado, que ciertamente se ejerce de distintas maneras. Por eso la Apostólica in Citatem señala que la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también una vocación al apostolado. No es, pues, que entre los laicos hay unos que están llamados al apostolado y otros no. Todos los fieles cristianos, por ser discípulos del Señor Jesús, están llamados por Él mismo a ser activos apóstoles. El documento incluso utiliza palabras fuertes para aquel o aquella que no ejercita en su vida la dimensión apostólica, cuando dice: el miembro del cuerpo de Cristo, que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo de Cristo, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. Son palabras bastante fuertes. Y el Papa Juan Pablo II, retomando esta idea, diría a los laicos, que si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. El concilio pues enseña que el apostolado de los laicos está para incrementar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que está en directa relación con su propia identidad y vocación como cristianos. No se puede ser cristiano y no hacer apostolado, sin hacer apostolado, ciertamente según la capacidad de cada uno. El apostolado no es un añadido a la vida cristiana. Se trata de una exigencia que brota de la misma naturaleza de nuestra vocación a la vida cristiana, que comenzó cuando fuimos constituidos en hijos de la Iglesia por el bautismo. Ese es, pues, el fundamento del apostolado de los laicos. Por el bautismo, los laicos obtienen el derecho y la obligación del apostolado. Son destinados al apostolado por el mismo Señor Jesús, dice el documento. Son consagrados como sacerdocio real y gente santa para ofrecer hostias espirituales por medio de sus obras para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. Hasta aquí el documento. Es importante mencionar que si bien el concilio llama a un apostolado urgente y vital, no mueve a una acción activista o superficial, sino más bien llama a una acción apostólica que se nutre de la unión vital con Cristo. El alma de todo apostolado es la caridad que se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo con la Eucaristía. Y por ello, el concilio invita a los laicos a avanzar en el camino de la santidad, decididos y animosos
esforzándose por superar las dificultades con prudencia y paciencia. Invita a que nada en la vida debe ser ajeno a la vida cristiana y al camino de la santidad. La vida del laico y su apostolado, con la fuerza maravillosa de la gracia de Dios, se convierte así en un camino de santidad, una santidad que se realiza en el corazón del mundo y no mediante la huida del mundo, y se trata de una vida que es un ejercicio continuo de fe, de esperanza y caridad. El modelo perfecto de la vida espiritual y apostólica que propone el Concilio Vaticano II para los laicos es la Virgen María, quien, dice el concilio, mientras llevaba en este mundo una vida igual a los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida a su Hijo, cooperó de modo singularísimo en la obra de la salvación. Hemos visto, pues, hasta el momento, la identidad del laico y en dónde se fundamenta su vocación al apostolado. La Apostólica Catholicitatem pasa enseguida a señalar los fines que el apostolado de los laicos debe lograr. Para clarificar cuáles son los objetivos o fines que el apostolado de los laicos persigue, el concilio sale al paso inmediatamente de 3 posibles errores. En primer lugar, señala que la misión de la Iglesia no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. No se trata, pues, solamente de anunciar a Señor Jesús desde en una dimensión espiritual, sino de transformar el mundo y las realidades temporales con la luz de Jesucristo. En segundo lugar, enfatiza que los laicos, siguiendo esta misión, la que acabo de mencionar, ejercitan su apostolado tanto en el mundo tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el orden temporal. Es decir, los laicos tienen una tarea concreta hacia el interior de la misma Iglesia y hacia el mundo que está hacia afuera, y al mismo tiempo es una tarea de orden espiritual y de orden temporal. Y como tercer elemento, señala que el laico es al mismo tiempo fiel y ciudadano. Debe comportarse así en ambos órdenes, el espiritual y el temporal, con una conciencia cristiana. Es decir, con esto quiere decir que no existe una doble vida del laico cristiano, una separación entre su vida de fe, su vida cristiana, y su vida como ciudadano en el mundo. No están separadas las dos cosas. La vida de los cristianos se vive en las realidades temporales en las que deben vivir cristianamente. Con esas premisas, el documento se aboca a enseñar que el primero de los fines del apostolado, estábamos hablando de los fines del apostolado, de los laicos, es la santificación de los hombres, tarea que hay que conseguir anunciando la fe y la gracia de Dios. Esta es sin duda la más importante, ante todo, anunciar el mensaje de Cristo con palabras y con obras, comunicando la gracia de Dios a los demás. Para conseguir este fin, los padres conciliares invitan a los laicos a una acción decidida. El concilio marcó un giro histórico para la vida del laicado católico. A los laicos se les abría nuevas perspectivas, nuevas y fascinantes. Por todas partes se empezó a hablar de que era la hora del laicado en la Iglesia. En esta hora de los laicos,
están ahora llamados a ser apostolados en una doble dimensión. En primer lugar, de testimonio de vida, es decir, dando testimonio con su propia vida cristiana. Ese es el primer elemento del apostolado de los laicos. Pero además de eso, con la palabra y con las obras. No se trata, pues, solamente de dar testimonio de vida cristiana. Y dice, el verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Jesucristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe, ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos en una vida más fervorosa. Se trata, por lo tanto, de anunciar al Señor con el testimonio de vida cristiana, pero eso no basta, sino con la palabra y con las obras, buscar las ocasiones para anunciar a Jesucristo. Con la urgencia de las palabras de San Pablo, que dice, la caridad de Cristo nos urge y ay de mí si no evangelizare, el concilio invita a todos los laicos a la instauración cristiana del orden temporal. Se trata de que los laicos, con su obrar cristiano, perfeccionen las cosas temporales según el Cristo, y enumera algunos elementos de este orden temporal a los que hace referencia, como son, por ejemplo, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes, las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales. Todos estos son ambientes donde los laicos cristianos están llamados a anunciar al Señor. Más adelante, en el 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, en una exhortación que resultaría de fundamental importancia también para ese tema del apostolado de los laicos, que se llama la Evangelii Nunciandi, ahondaría en este concepto del concilio. Y diría el Papa, y cito, no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Y diría aún más, lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital y profunda, hasta las mismas raíces, la cultura y las culturas del hombre. Hasta aquí el Papa. Antes de pasar a enumerar los diversos campos del apostolado laical, el concilio menciona una dimensión distintiva del apostolado de los laicos, la acción caritativa. Si bien el apostolado procede y recibe su fuerza de la caridad de Cristo, el concilio menciona que algunas obras, por su propia naturaleza, son aptas para convertirse en expresión viva de la misma caridad. Se refiere, pues, a las distintas expresiones de los más necesitados y los enfermos, los que carecen de comida y bebida, los que carecen de vestido, de hogar, de medicinas, de trabajo, de instrucción, de los medios necesarios para llevar una vida enteramente humana, los que se ven afligidos por unas calamidades o por la falta de salud, los que sufren destierro, la cárcel, etc. Frente a estas realidades de necesidad de una vivencia ejemplar de la caridad, el concilio invita a todos los laicos a ayudar en la medida de sus posibilidades a las obras de caridad y a las organizaciones asistenciales de asistencia social, ya sea privadas o incluso internacionales. El apostolado se realiza de múltiples formas y en distintos campos. Los padres conciliares
identificaron algunos campos particularmente importantes, los campos del apostolado de los laicos particularmente importantes. En primer lugar, la comunidad de la Iglesia, hacia el interior de la misma Iglesia, la cual, vale la pena mencionar, resultó un aporte muy significativo del concilio. La misión de los laicos hacia afuera del mundo era más o menos comprendida. Sin embargo, la misión de los laicos en la construcción de la misma Iglesia era más bien un asunto que no les concernía a ellos, sino a los clérigos. El concilio, pues, pide a los laicos que impulsen las obras de la comunidad eclesial, que cooperen en la comunicación de la palabra de Dios, sobre todo en la instrucción catequética, que cooperen con su pericia en el cuidado de las almas, esto es algo novedosísimo, y que ayuden con su experiencia y su ciencia a la administración de los bienes de la Iglesia en marcha y todas sus instituciones. Para ahondar en esto, las enseñanzas de la catequesis y la teología eran propios de los clérigos, ni qué decir el acompañamiento espiritual o la dirección espiritual, que es una parte del cuidado de las almas. Hoy en día, estos campos, la enseñanza de la teología, la catequesis, la comunicación de la palabra, de las que habla el documento, o el ayudar con su pericia y su ciencia al cuidado de las almas, entre las cuales incluso se encuentra el acompañamiento o consejo espiritual, son cada vez más frecuentes en la vida de la Iglesia. El segundo campo de apostolado de los laicos que menciona el concilio es la familia y los cónyuges. Pues la familia es el primer lugar donde se educa en la fe, con la palabra y con el ejemplo de vida cristiana. Esta misión, dice el documento, la ha recibido de Dios los laicos. La ha recibido de Dios la familia misma para que sea la célula primera y vital de la sociedad. La familia cristiana se convierte así en un verdadero santuario de la Iglesia, un verdadero santuario doméstico de la Iglesia. La lista del apostolado familiar que menciona el concilio es larga. Quisiera señalar una característica del apostolado de familias que nos ofrecen los padres conciliares que resultan particularmente significativos en la vida del movimiento de vida cristiana. Y dice: para lograr más fácilmente los fines del apostolado, se refiere al apostolado de las familias y los esposos, dice, puede ser conveniente que las familias se reúnan en grupos. Sobre eso hablaremos más adelante, pero ciertamente aquí vemos un reflejo de la apostólica en los grupos de familias del movimiento. Un tercer campo importante que menciona la apostólica es el de los jóvenes. No es necesario abundar acá en la importancia de la evangelización de los jóvenes para la vida de la Iglesia y para el mundo, pero sí quisiera mencionar un concepto que nosotros hemos recogido de la enseñanza conciliar. Dice el concilio que los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado entre sus propios compañeros, teniendo en consideración el medio social en el que viven. Hasta aquí el concilio. Esto lo hemos expresado muy claramente en las agrupaciones marianas, en las que los jóvenes son los protagonistas de la tarea evangelizadora de la juventud. Una nota interesante del Gaudium del Apostolica Nato Citatem es la llamada a los niños, como miembros laicos de la Iglesia, quienes también tienen su actividad apostólica, a ser testigos vivientes de Cristo entre sus amigos. Me vienen también aquí a la memoria nuestras actividades apostólicas, donde los grupos de Nazaret, los adherentes, traen a sus niños y cada vez hay más niños. Los grupos de Belén y otros grupos semejantes que tienen un dinamismo evangelizador muy fuerte, propio de los niños, que señalaba el documento.
El cuarto campo del que trata es el medio social, es decir, la sociedad, el ámbito donde los laicos se desarrollan en la vida cotidiana. Es el esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes, las estructuras de la comunidad en las que uno vive. Este campo, señala el documento, nunca puede ser llenado convenientemente por otros miembros de la comunidad eclesial que no sean los laicos, pues estos son ámbitos en los que los laicos pueden ejercer su apostolado de igual a igual con los demás miembros de la sociedad. Son ámbitos como el trabajo, la profesión, el estudio y otros que ya hemos mencionado, pero sobre todo el ámbito de la sociedad donde se mueve el día a día de los millares y millones de seres humanos en la Tierra. Ante esta tarea social, Luis Fernando mencionaba en 1986 que esta tarea del laico empieza consigo mismo. El laico es su primer campo de apostolado, siendo esa su fundamental tarea de repercusión social. Hay que decir, pues, que es su primera tarea social. Y recordaba el Papa Juan Pablo II cuando decía el Papa: vuestra misión como laicos, por lo tanto, es básicamente la santificación del mundo a través de vuestra propia santificación personal para la restauración del mundo. El quinto campo de apostolado es el del orden nacional e internacional. El concilio llama pues a los laicos a una actividad apostólica extensa, tanto a nivel nacional como internacional, en las que son llamados a ser los dispensadores de la sabiduría cristiana. En estas vastas dimensiones están llamados y obligados a promover el bien común, a hacer saber y respetar su opinión para que el poder civil se ejerza justamente y que las leyes respondan a los principios morales y al bien común. Por lo tanto, el concilio invita a todos los laicos a no rehusar el desempeño de cargos públicos, pues a través de ellos, de esos cargos públicos de la vida pública de los estados, bien administrados, se puede procurar el bien común y preparar el terreno para el camino del Evangelio. Hemos visto, pues, que el apostolado de los laicos es múltiple y que hay algunos campos que el concilio propone como prioritarios. Para realizar esta tarea, el concilio impulsa dos grandes formas de apostolado, las formas de apostolado, que son el apostolado individual y el apostolado asociado, o sea, el apostolado de los laicos reunidos en comunidades o asociaciones. El apostolado personal o individual, que fluye de la verdadera vida cristiana, es el principio y fundamento del apostolado de los laicos. Incluso el apostolado asociado no puede sustituir nunca al apostolado individual. Es más, el apostolado asociado, que se hace en grupos, supone el apostolado personal o individual, que nunca puede faltar. Si habéis encontrado a Cristo, vivid a Cristo, decía el Papa Juan Pablo II, y anunciadlo en primera persona, como auténticos testigos de que para mí la vida es Cristo. A este apostolado individual, todos estamos llamados y obligados. Es siempre útil y se realiza en todo momento, en el día a día de nuestra vida cotidiana, comenzando por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros trabajos, la universidad, el estudio, el colegio. Y en algunas circunstancias, este apostolado individual es el único que se puede hacer. Por ejemplo, donde la iglesia es perseguida, atacada, relegada a espacios muy pequeños.
es sobre todo el apostolado que se realiza, como decía, en la vida cotidiana. Ahora bien, el apostolado asociado, el concilio, consciente de la naturaleza social del ser humano, señala que el apostolado asociado responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, siendo al mismo tiempo expresión de la comunión y de la comunidad de la Iglesia, que dijo, donde Cristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta segunda forma, por lo tanto, del apostolado asociado, en grupos o agrupaciones de diversa índole, manifiestan el carácter comunitario del apostolado, que hunde sus raíces en la primera comunidad cristiana del Señor Jesús, que el Señor Jesús fundó en esa primera comunidad de los discípulos del Señor. Estas asociaciones, dice el documento, apoyan a sus miembros, forman para el apostolado, organizan y regulan convenientemente la obra apostólica, y de esa forma, haciendo apostolado asociado, es de esperar, dice el documento, frutos más abundantes que si cada uno trabaja separadamente. El apostolado en asociaciones, como es natural, tiene múltiples formas en la vida de la Iglesia. El MBC es una de esas formas. Y sus diversas asociaciones y servicios son expresión de este apostolado asociado. El documento dice que estas asociaciones o grupos en la vida de la Iglesia tienen un fin apostólico general. Otras buscan modos específicos de evangelizar. Unas tienen unos fines sociales concretos, otras son de orden caritativo, etc. Es decir, hay muchas formas de hacer apostolado en forma asociada en la vida de la Iglesia. Sin embargo, la Apostólica Natositatem señala que entre estas muchas formas de apostolados o grupos de distintos tipos, hay algunas que considera particularmente importantes, que son las que favorecen y alientan la unidad más íntima entre la vida práctica de sus miembros y la fe. Es decir, aquellas asociaciones que llevan a que sus miembros vivan la fe en la vida cotidiana y que no haya una ruptura entre la fe y la vida. Esas son las asociaciones que el concilio destaca como particularmente importantes, las que llevan a sus miembros a que integren su vida de fe en su vida cotidiana. La Apostólica Natositatem dedica un capítulo a la jerarquía y los laicos, es decir, la relación entre la jerarquía y los laicos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los laicos. Son diversos los elementos que destaca el documento en esta relación de jerarquía y laicado. Y estos se construyen sobre todo de la búsqueda de una mutua cooperación y armonía. Bonita foto. Es decir, que haya una mutua cooperación y armonía entre la jerarquía y el laicado. Por eso esa foto es tan bonita. Entre los varios asuntos que trata este capítulo, quisiera resaltar un elemento particular. Como recordarán, al comienzo de la reflexión hablé de la acción católica y destaqué que en aquel entonces los laicos se entendían como la cooperación con el apostolado de los clérigos, es decir, las asociaciones católicas de laicos eran suscitadas por la jerarquía católica, eran alentadas por los clérigos y estaban fundamentalmente constituidas como un apoyo, una colaboración al apostolado de los clérigos. El Concilio Vaticano II propone aquí un cambio importante para la Iglesia de nuestro tiempo, para el apostolado laical. Al tiempo de invitar a la jerarquía a promover el apostolado de los laicos, señala que hay en la Iglesia muchas obras apostólicas constituidas
por la libre elección de los laicos, que se rigen por su juicio y prudencia. Es decir, ya no tienen que estar fundadas por la jerarquía, sino reconoce que hay instituciones que surgen, se fundan y se organizan y se rigen por los laicos y su propio juicio y prudencia. En algunas circunstancias, enfatiza aún más el documento, la misión de la Iglesia puede cumplirse mejor por esas obras y por eso no es raro que la jerarquía las alabe y recomiende. Hasta aquí el concilio. Retomando esta enseñanza, el Papa Juan Pablo II señala que debe reconocerse la libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia. Tal libertad es un verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de concesión, entre comillas, de la autoridad eclesiástica, sino que deriva del bautismo en cuanto a sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. Hasta aquí el Papa. Este punto señalado por el concilio que vengo mencionando es muy significativo. Como ven, el concilio lo dice, el Papa Juan Pablo II lo vuelve a decir, y el Papa Benedicto XVI volvería sobre el mismo tema con toda claridad, hablando de la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia. Dice el Papa Benedicto, tal corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad, especialmente con respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no se ha de entender como colaboradores del clero, es decir, lo dice ya muy claramente, que no se ha de entender el papel del apostolado de los laicos en la Iglesia como colaboradores del clero, sino como personas realmente corresponsables en el ser y actual de la Iglesia. Es importante, sigue el Papa, por tanto, que se consolide un laicado maduro, comprometido, capaz de dar su contribución específica a la misión eclesial en el respeto de todos los ministerios y las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia, siempre en comunión cordial con los obispos. Hasta aquí el Papa Benedicto. Finalmente, el documento conciliar que nos ocupa en esta noche se enfoca en la formación para el apostolado. Prístinamente enseña el documento que el apostolado solo puede conseguir su plena eficacia con una formación multiforme y completa. Esta formación está en relación a los inmensos desafíos que la Iglesia afronta en nuestro tiempo y que reclama de los laicos que estén en capacidad de estar, como decía San Pedro, siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Por eso, el concilio no escatima en proponer una formación sólida, destacando que esta formación supone que sea una formación humana, integral, acomodada al ingenio y a las cualidades de cada uno. Y también que además de la formación espiritual, se requiere una sólida formación doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según la diversidad de edad, de condición y de ingenio. Es decir, fíjense las categorías de formación que el concilio señala, habla de una formación realmente sólida para los laicos, doctrinal, teológica, ético-social, filosófica, según ciertamente la edad y las características de cada uno. El concilio ahonda en los distintos campos de la formación. Habla de las personas que están llamadas a ejercer la formación para el apostolado de los laicos, comenzando por la familia, y algunos medios para ofrecer esta formación. No me voy a detener acá mucho, pero habla extensamente sobre la formación de los laicos. Pero quisiera destacar un elemento que ha sido significativo en nuestro peregrinar: la formación en la acción. La formación para el apostolado, dice el concilio, no puede consistir en una mera instrucción teórica. Aprendan poco a poco los laicos y con prudencia, desde el principio de su formación, a verlo, juzgarlo
y hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por la acción con los otros y a entrar así en el servicio laborioso de la Iglesia. Hasta aquí el concilio. Ciertamente la formación teórica es muy necesaria. Este ciclo de conferencias y esta noche acá es una evidencia de ello. Pero lo es también la formación en la acción apostólica, en la que acompañando a otros laicos haciendo apostolado, se aprende poco a poco y al mismo tiempo se va poniendo al servicio del Señor los conocimientos y talentos, las fuerzas evangelizadoras desde un primer momento de la vida cristiana. Quisiera terminar mencionando muy brevemente, a modo de un listado, voy a hacer un listado más o menos largo, de algunos elementos que muestran cómo el MBC es expresión de esta gran renovación en continuidad que inició el Concilio Vaticano II, especialmente a la luz del documento que acabamos de ver. Como verán en la lista que voy a mencionar, muchas de las categorías, de las características del movimiento que mencionaré, ya las he ido explicando como enseñanza del concilio. Algunas otras están ahí, pero no hemos tenido tiempo en esta noche para detenernos en todo. Pero estas características que voy a mencionar de la vida del movimiento son una expresión de las enseñanzas de la Apostólica Necessitate. Comencemos por comprender la vida cristiana como vocación al apostolado. La vida cristiana como vocación al apostolado. Y tener una espiritualidad propia en comunión con la Iglesia, una espiritualidad además eminentemente apostólica. La conciencia de que evangelizar es dar testimonio con la propia vida y al mismo tiempo buscar las ocasiones para comunicar la buena nueva, siempre contando con la gracia de Dios. Entender que el anuncio de Jesucristo implica también buscar transformar el mundo con la fuerza del Evangelio. Una fuerte conciencia de ser enviados por el Señor Jesús a evangelizar, conciencia de misión apostólica en medio del mundo y de la sociedad y de las realidades temporales en las que nos descubrimos llamados a evangelizar. Comprender que al mismo tiempo que como laicos tenemos el derecho a hacer apostolado, es también una obligación seria y hermosa que tenemos como laicos. Hacer apostolado en forma individual y en forma asociada, en grupos o agrupaciones, es una complementariedad que enriquece la acción apostólica. La centralidad de la liturgia y de los sacramentos, particularmente la Eucaristía. La vida cristiana vivida en la vida cotidiana, buscando obrar en todo a semejanza del Señor Jesús como camino de santidad. Un especialísimo amor filial a Santa María, a quien descubrimos como modelo de vida cristiana, modelo de laica. La dimensión del apostolado al interior de la Iglesia, a los católicos y también a los alejados y también a los que no conocen a Cristo. El apostolado a la juventud, el apostolado a los más necesitados, el apostolado en las diversas realidades y expresiones de la cultura, el apostolado a la familia y comprender la centralidad de la familia como camino de santidad y la primera línea de evangelización en la Iglesia, la altísima valoración de la persona humana, de donde surge la defensa de su dignidad como persona y la defensa de la vida, justamente por ese valor y esa dignidad que tiene a la luz de Jesucristo. El aliento a todos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, cada uno según su capacidad y posibilidades,
a comprometerse con Jesucristo y la misión en el mundo. La dimensión internacional y nacional de nuestro apostolado. La búsqueda de relaciones de comunión con los obispos, en actitud de docilidad para seguir sus enseñanzas y al mismo tiempo el sentido de la responsabilidad propia como laicos en la misión de la Iglesia. En esa misma línea, la colaboración de numerosos laicos del movimiento en asuntos importantes solicitados por los obispos. La búsqueda de permanente cooperación con los clérigos, particularmente los párrocos, en donde hay grupos del movimiento de vida cristiana. El apostolado asociativo, que se puede integrar y al mismo tiempo va más allá de las estructuras parroquiales. Las iniciativas y obras dirigidas por laicos que contribuyen a la misión de la Iglesia, como por ejemplo colegios, universidades, obras de provisión solidaria, etc., y que son impulsadas por el concilio. Los medios de formación que señala la Apostólica Antocitatem, como congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas, libros, comentarios o centros de estudios superiores, todos ellos mencionados en el documento, así como la formación en la acción. La valoración de una sólida formación en la fe integral, en la mente, la fe en el corazón y la fe en la acción. Y la cooperación con otros cristianos y movimientos eclesiales. Termino con la exhortación final que hace el documento, la Apostólica Antocitatem. Esta exhortación final que hace el documento es una invitación al apostolado dirigida a los laicos, a todos nosotros, a que, como dice el concilio, oigamos la voz de Cristo y respondamos con gozo y con generosidad, con el corazón dispuesto al envío que nos hace de ir a toda ciudad y a todo lugar donde Él, Jesucristo, habrá de ir, para que con nuestro apostolado seamos eficaces colaboradores del Señor Jesús, aptos siempre para las nuevas necesidades de nuestro tiempo. Muchas gracias.